Ok, bueno, pues buenas noches hermanos y bienvenidos a esta clase número 5 de religiones comparadas. Esta noche vamos a estar enfocándonos en dos religiones bastante grandes en el mundo, bastante comunes diría yo, ya no son tan extrañas. Ah, Estamos hablando del hinduismo y del budismo. Entonces, es bastante material. Posiblemente queden preguntas o cosas que quizá no estén muy claras. Si quieren adentrarse más de lleno, bueno, entonces ahí les recomiendo el curso de budismo e hinduismo con RTM Academy. Entonces voy a tratar de tocar simplemente los puntos más relevantes que son para considerar si queremos tener puentes, si queremos crear conversaciones con nuestros amigos hinduistas y budistas. Entonces vamos a empezar por allí. Quiero comenzar con una canción. No la voy a cantar. Simplemente voy a ponerles aquí en la presentación. Voy a ponerla, hermano, y me dice si la pueden escuchar. Bien, para los que han escuchado esa canción, es My Sweet Lord por George Harrison. George Harrison era un integrante del grupo de rock and roll de los 60 de los Beatles y entre otras canciones pues tenemos por ejemplo Something, es otra canción de George Harrison. Ah, entonces, esta canción, ¿por qué la escogí? Porque esta canción describe exactamente lo que es el budismo hasta cierto punto. ¿Qué quiero decir con esto? En esta canción vemos que dice My Sweet Lord. Obviamente como cristianos, mi dulce Señor sería refiriéndonos al Señor Jesús, ¿verdad? Pero dice My Sweet Lord, I wanna be with you, quiero estar contigo. Y luego dice, but it takes so long, my Lord, pero se tarda demasiado, mi Señor. Entonces, hasta allí pudiéramos decir, oh, ok, vale la pena cantarla, habíamos de meterla en la iglesia los domingos, ¿no? ¿Cuántos no queremos estar con el Señor Jesús? ¿Cuántos no pareciera que tarda mucho? Pero George Harrison cuando escribe esta canción no tenía en mente al Señor Jesús, sino tenía en mente al Hare Krishna. Otra cosa que es interesante acerca de esta canción es que las coristas comenzaron a cantar Aleluya. Y aleluya es una palabra griega que quiere decir alabanzas a Jehová. Entonces tenemos una mezcla de por lo menos diferentes culturas, cosmovisiones, palabras que son usadas con diferente intención. Y básicamente es lo que sucede dentro del hinduismo. ¿Qué quiero decir con esto? Me les comparto aquí una vez más la presentación. En el hinduismo vemos que la falta de estructura, de credos, de ortodoxia establecida hace que el hinduismo asimile y adopte casi cualquier otra cosmovisión o filosofía. Más adelante vamos a ir viendo por qué es el caso. Pero cuando hablamos de hinduismo piensa que es un centro comercial. Aquí le llaman un mall, donde están las tiendas de Nike, de Adidas, de no sé, de Giorgio Armani, de Express, todas estas tiendas de ropas y diferentes cosas. Entonces, haz de cuenta que tú vas a ese mall o ese centro comercial o esa plaza y vas con tu familia, tú, tu esposa y dos hijos. La niña se va a ver muñecas, ¿verdad? A la tienda de... Aquí había una tienda que se llamaba Toys R Us o la tienda de Disney. Y ella está en ese edificio y se va a la tienda de Disney y esa es su experiencia en ese mall. El niño le gustan más como cosas más rudas, ¿no? Y se va a la tienda de deportes. Tu esposa va allá con Victoria's Secret para esa noche que te va a sorprender, mientras que tú, pues, a ti te vale, por decirlo así, y simplemente andas en todas las tiendas, no te decides, simplemente andas ahí paseándote por todas. Entonces, el hinduismo es como este centro comercial donde cada persona experimenta algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no hay credos, no hay dogmas, no hay ortodoxia.
no hay un sistema de personas que digas, ok, este es como el pastor, el copastor, o sea, estás en el hinduismo, pero tú lo experimentas de una manera diferente a la que quizá otra persona lo experimente. Entonces, conforme vayamos avanzando, quiero que mantengan esa idea de esta canción y de este ejemplo del centro comercial. Solamente unos datos históricos generales. La palabra hindú proviene del término geográfico del río Indo. Cuando se le llamó al hinduismo o a los hindús, no es porque se refería a una raza en particular, sino porque se refería a las personas que vivían en esta región alrededor del río Indo, es decir, a las personas de Pakistán y de Nepal mayormente. Entonces, es por eso que el hinduismo está ligado fuertemente al idioma sánscrito, que es el idioma que hablan usualmente en Nepal y en algunos lugares de India. Entonces, el hinduismo no se refería a una fe, como lo conocemos hoy en día, sino a personas que vienen de esta área. Entonces, teniendo eso en consideración, el hinduismo ha pasado por muchos cambios durante un periodo de 5000 años. Nótese esto. El cristianismo, si vamos desde la creación hasta hoy en día, el cristianismo ha venido en una revelación progresiva y no han habido cambios. Se ha mantenido. A lo mejor alguien dice, bueno, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, ok, pero el nuevo pacto no es que haya sido un cambio como en el hinduismo, sino más bien vino a ser en inglés le llaman fulfillment, es decir, que llenó los requisitos del antiguo y ahora estamos en el nuevo pacto con Cristo por medio de su sacrificio. En el hinduismo no es así. En el hinduismo no tenemos creencias fijas, cambian de región a región, no hay estructura o jerarquía, y los libros oficiales, en realidad, ellos tienen una creencia de que no es tanto lo que lees o lo que crees, sino lo que haces. Tampoco tienen fundador, por lo tanto no podemos dirigirnos hacia una persona en particular. A comparación del budismo, que el budismo sí tiene una, un fundador. En el hinduismo se conoce algo como el Sanatana Dharma, y básicamente este Sanatana Dharma, en base a que no tenemos creencias ni prácticas fijas, por decirlo así, pero sí tienen esto que se conoce como un orden moral sin tiempo, es decir, las prácticas. Se dice que los Vedas o todas estas cosas, no los Vedas, los escritos hindúes, no es como que se hayan recibido por revelación divina, sino más bien fueron descubiertos. Estos escritos o estas prácticas son eternas, siempre han existido. Am, ¿Qué más les puedo decir acerca del hinduismo en cuanto a historia? Bueno, que el hinduismo sale por personas que vinieron o que salieron de esta región. Ahí se adoptó las primeras prácticas y todo esto. Ahora, si usted por ahí alguien tiene una pregunta, ¿cómo salió, cómo se originó? En realidad, los que estudian el hinduismo no tienen como un consenso en cómo se originó o una línea de tiempo. Es muy turbio, es muy raro. Son muchos años que ha existido y no se ha podido mantener como algo consistente. Y es porque en cada región, en cada lugar, es un poco diferente, varía. De hecho, hay varios sistemas filosóficos en el hinduismo, pero no filosóficos en el sentido como nosotros creemos, por ejemplo, cuando hablamos de William Lane Craig, ¿verdad? Que es un filósofo. No ese tipo de filosofía, filosóficos en otro tipo de experiencias, de ética y cosas así. Entonces son como diferentes sistemas de prácticas. Como les digo, vamos a ir bastante general. Si quieren meterse a más detalles, entonces los invito al curso de RTM. Hablando un poco de los Vedas o de estos escritos, Veda significa conocimiento.
Estos informan el hinduismo, el Sanatán Dharma u orden moral eterno, y se consideran las obras religiosas más antiguas del mundo. Se puede referir a ellas como escrituras, dado que su naturaleza es, entre comillas, divina. Ahora, notemos algo. Los, o el hinduismo más bien, aunque se dice aquí que las escrituras son divinas por su naturaleza, en realidad no es que los hinduistas crean que haya un Dios. Más bien creen que hay una realidad última. Y ahorita vamos a ver más adelante qué quiero decir con esto. Entonces los Vedas tienen diferentes secciones. Los Vedas se pueden clasificar en cuatro tipos, que es el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva. Cada uno de estos se divide a su vez en otros tipos de textos que tiene que ver, como por ejemplo con los arañakas, perdón, que son rituales o son diferentes observancias. Los brahmas, que son comentarios sobre estos dichos rituales. Los samitas, que son bendiciones, oraciones o mantras. Mantras son aquellas recitaciones que tú haces para estar en contacto con la realidad última. Por ejemplo, cuando estaba tocando la canción, que por cierto conseguí estas banderitas del hinduismo, y estas tienen una expresión aquí que se llama Om Mani Padme Mu Om. Entonces cada una de estas es un mantra diferente. Por ejemplo, esta primera, Om, es una de las más comunes que hallamos y yo sé que muchos lo hemos hecho jugando cuando decimos Om, Om. Si han visto la película de Zootopia, cuando va el zorro y la conejita a visitar a este lugar nudista supuestamente de animales, está como una vaca ahí meditando y está ahí la vaca. Aum, aum. Entonces, lo que está haciendo esta vaca está haciendo un sonido que te conecta con la vibración del universo y te lleva a esta experiencia con la realidad última. Entonces, estos tipos de mantras son usados para eso. ¿Qué más? Los Vedas. Se cree que los Vedas son los sonidos exactos del universo mismo en el momento de la creación y así toman la forma en gran parte de himnos y cánticos. Al cantar uno participa en la canción creativa del universo que dio origen a lo que vemos y lo que no vemos. Si usted me pregunta cómo ellos creen los hinduistas que el universo fue creado, bueno, hay diferentes versiones. Ah, como les digo, no hay como una, ¿qué diré? Una teoría o una explicación que sea aceptada por muchos. Hay diferentes. Y muchas de ellas son bastante fantásticas que no sé si se puedan creer. Hablando de este mantra que les decía, déjenme les comparto aquí esto. Esto sería como un ejemplo de un mantra. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Bueno, aquí como verán, en este mantra hay cuatro, no estrofas, pero cuatro frases que son bastante interesantes. Y el primero es el que les decía, el Om.
Ese es el sonido creativo del universo, de cómo todo creció, ese Om. Luego está la frase Bu Bhava Svaya, que tiene que ver con la tierra, la atmósfera, el cielo. Tiene un toque de panteísmo ahí. La otra frase es Vago Desvaya de Miañe. Eso es un tipo de adoración. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿adoración a qué? Bueno, ahí depende de la persona que la recite. Y la última es Dino no Yona Padodavya, una oración de liberación. Ah, los hinduistas hacen estas oraciones o estas recitaciones o sonidos para estar en comunión, por decirlo así, porque ni siquiera podemos decir que es comunión, pero como en relación o sintonía con la realidad última. John Lennon, de hecho, otro integrante de los Beatles, incluye este tipo de mantras en una de sus canciones. Déjame aquí se las pongo para a ver si la reconocen. John Lennon dice la frase Jai Guru Deva Om. Jai Guru Deva quiere decir gracias al Guru Deva. Om es una vez más ese sonido de la creación, ese sonido creativo en el momento de la creación. Y es una meditación para relacionarse con la vibración natural del universo. Esto lo aprendió John Lennon junto con los otros Beatles cuando fueron a visitar aquí al gurú este. Ahí están las pulseras que usaba John Lennon después de este viaje. Entonces esta canción la hicieron justo después de esta visita. John Lennon aquí sería el que está en segundo lugar de izquierda a derecha. Este que se ve aquí de los lentes. Ah, en cuanto a dioses, en el hinduismo, vemos que en realidad no tienen dioses, por decirlo así. O sea, sí tienen, pero no. Lo que ellos creen es que hay una realidad última que se llama Brahman, o la realidad suprema. Aquí aparece con tres caras. Y es porque dentro de esta realidad suprema hay tres manifestaciones. Brahma, sin la N, que es el creador. Vishnu es el conservador o el sustentador. Y Shiva, que es el destructor. Y de ahí se deriva el Krishna, que es el que corrige el error y la comprensión de la humanidad. Entonces, Hare Krishna, ese es otro tipo de desviación o secta dentro del hinduismo. Entonces, como verán, aquí hay. Para ustedes que son bien buenos para las herejías, aquí dice que son manifestaciones de Brahman. No son tres personas, son tres manifestaciones o modos. De a partir de estos tres dioses, de Brahma, de Vishnu y de Shiva, del hinduismo salen otros dioses. Y ahorita vamos a ver. Brahma, que es el dios creador, el supremo de la triada de los dioses de Brahma, es como el que tiene más supremacía, más eso.
Por ejemplo, aquí déjame les leo algo interesante. Brahma es el dios creador hindú. También se le conoce como el abuelo y como un equivalente posterior de Prapayati, el primer dios primigenio. En las primeras fuentes hindúes como el Mahabharata, Brahma es supremo en la triada de grandes dioses hindúes que incluye a Shiva y a Vishnu. Al principio Brahma surgió del huevo dorado cósmico y luego creó el bien y el mal y la luz y la oscuridad de su propia persona. También creó 4 tipos de seres que son dioses, demonios, antepasados y a los hombres. Brahma luego hizo todas las criaturas vivientes sobre la tierra, aunque en algunos mitos el hijo de Brahma, Daxa, es responsable de esto. En el proceso de la creación, quizá en un momento de distracción, los demonios nacieron del muslo de Brahma y por eso abandonó su propio cuerpo que luego se convirtió en noche. Ah, entonces dice más adelante que Brahma tuvo varias esposas, la más importante ah, fue su hija Sarasvati, quien después de la creación le dio a Brahma los 4 Vedas, que son los libros sagrados del hinduismo, todas las ramas del conocimiento y todo lo que tiene que ver con la música y todo eso. Le dio también los yogas, los actos religiosos, el habla, el sánscrito y las diversas unidades de medida y del tiempo. Si no tienen idea de lo que dije, así de complicada es la historia del hinduismo. Y esto es como un resumen y no es aceptado por todos. Es como lo más general que pude recopilar. Vishnu, por otra parte, es el dios conservador y se dice que nació en una flor de loto de su ombligo. Es decir, que Brahma salió de él, de Vishnu. Este que está aquí arriba en el azul es Vishnu. Y este de aquí arriba es Brahma. Vishnu es uno de los dioses más importantes del panteón hindú y junto con Brahma y Shiva es considerado como miembro de la Santa Trinidad del hinduismo. Es el dios más importante y el Vaishnavismo, que adoran a este dios en particular, es la secta hindú más grande. ¿Qué más? Vishnu estaba casado con Lakshmi, la diosa de la buena fortuna, estaba casado con Saraswati, la diosa de la sabiduría, y con Ganga, la diosa de la personificación del río Ganges. Vishnu tiene 10 avatares o 10 apariencias mundanas, que son personas, animales o una mezcla de ambos. Él es el Buda, los héroes, Krishna, Rama y Parashurama. Interesantemente, cuando el mundo se acabe, dentro de mitología o historia o leyendas hindúes, Vishnu aparecerá cuando el mundo se acabe montando un caballo blanco y anunciando el comienzo de una nueva era dorada. No sé si captan con qué tiene relación o a qué se asimila. Al fin del mundo va a venir este Dios montado en un caballo blanco, anunciando el comienzo de una nueva era. Entonces, cositas así como esta es un buen puente para hablar con los hindúes. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, al final de los siglos, el Señor Jesús va a venir montado en un caballo blanco, ¿verdad? Manchado de sangre. En su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores, con una espada de 2 filos, ¿verdad? Para destruir a las naciones. Entonces, ahí es una buena oportunidad para mostrarles cómo Jesús es mucho más grande que Vishnu. Dentro de los avatares o de las manifestaciones o modos que tiene, tenemos por ejemplo a Kalki. Cuando se acabe el mundo aparecerá montado en un caballo blanco y anunciando una nueva era. Entonces Vishnu va a venir en este avatar. Shiva, que es el tercer dios de esta triada, es el dios protector, pero también tiene su lado oscuro como líder de fantasmas y espíritus malignos. Shiva es un personaje completo, puede representar bondad, benevolencia, puede ser como protector, pero también es el líder de los
malignos, fantasmas, vampiros, incluso como maestro de ladrones, villanos y mendigos. Está asociado con el tiempo y particularmente como el destructor de todas las cosas. Sin embargo, Shiva está asociado con la creación también. En el hinduismo se cree que el universo se regenera en ciclos de más o menos cada 2160 millones de años. Shiva destruye el universo al final de cada siglo y luego permite una nueva creación. La esposa de Shiva es Parvati y a menudo es encarnada como Kali y Durga. Shiva tiene uh, un hijo con esta diosa Parvati y de ahí sale este dios que se conoce mucho en el hinduismo, Ganesha. Y la historia, déjame se las cuento, dice, el niño fue creado de tierra y de arcilla para hacerle compañía a la esposa de Shiva y para que la protegiera. Sin embargo, cuando un día que regresó Shiva, encontró al niño custodiando la habitación donde estaba su esposa y preguntó quién era, sin creer que el niño fuera su hijo, o sea, desconocía a su propio hijo, lo consideró como un mendigo imprudente. Shiva llamó a los demonios que lucharon contra el niño y finalmente lo mataron. Al darse cuenta de su horror, Shiva envió por una nueva cabeza para ponérsela al niño y la única cabeza que pudieron encontrar es una cabeza de elefante y por eso al niño que había matado pensando que era un mendigo le pusieron la cabeza y así salió este dios Shiva. ¿Qué más? Tenemos a Krishna, uno de los dioses hindúes más amados. Krishna de piel azul es la deidad del amor y la compasión. Tenemos a Rama, es el dios de la verdad y la virtud, es otro avatar de Vishnu. Se le considera la encarnación perfecta de la humanidad, mental, espiritual y física. Tenemos a Hanuman, que es en forma de mono, cara de mono, simboliza fuerza, perseverancia, servicio, devoción erudita. Tenemos a Lakshmi, proviene de la palabra sánscrita Lakshya, que significa un objetivo o meta. Ella es la diosa de la riqueza y la prosperidad, tanto material como espiritual. Tenemos a Saraswati, la diosa del conocimiento, el arte, la música, representa el libre flujo de conciencia. Entonces, todos estos son avatares o avatares, no sé cómo sería la palabra, que salen de Vishnu, de Shiva y de Brahma, y que a su vez estos tres son emanaciones de la realidad suprema que es Brahman. Entonces, espero no se pierdan todavía, pero unos dicen que en el hinduismo hay 3 millones de dioses, otros dicen que son 33 millones, no se ponen de acuerdo una vez más, pero tiene que ver con el número 3. Aunque se oye como muchos, la realidad es que en el mormonismo tienen más dioses que en el hinduismo. Porque recuerden, en el mormonismo, el Dios el Padre, o el Padre Celestial, tuvo un Dios, y ese Dios tuvo otro Dios, y otro Dios eternamente hacia atrás. Entonces, en ese sentido, los mormones son politeístas y tienen más dioses que el hinduismo. En el hinduismo, no se puede decir que es una religión politeísta porque al creer en una realidad última no encajaría. Entonces, ¿qué hacemos? Politeísmo es la creencia en muchos dioses. Ok, el hinduismo sí es politeísta porque tienen muchos dioses. No es monoteísta porque no creen en un solo dios. Son panteístas porque dentro de estos dioses hay animales y hay otro tipo de manifestaciones de estos dioses que ellos adoran. Entonces, básicamente todo sería Dios. Son monistas porque creen que lo único que existe es una realidad y que esta realidad es Dios. Y también son enoteístas porque creen en un solo Dios sin negar la existencia de otros dioses que son menores. En este sentido, los testigos de Jehová serían enoteístas porque creen que Jehová es el Dios todopoderoso, pero también creen que Jesús es un Dios menor.
Entonces, ¿cómo quiere que califiquemos al hinduismo? Bueno, son politeístas, panteístas, monistas y enoteístas. Ok, ¿qué más? Creencias, ya vimos algunas creencias, pero le voy a dar 5 puntos que son importantes para conocer acerca del hinduismo. Número uno, ellos creen en un dios o una realidad que es Brahman. Brahman tiene 3 dioses principales, Brahma, Vishnu y Shiva, y estos se dividen en diferentes avatares. Número 2, existen 2 tipos de hinduismo, hablando generalmente, que es el filosófico y el popular. El hinduismo filosófico creen que hay una realidad última, mientras que el hinduismo popular es en la creencia de muchos dioses. Por eso cuando les digo filosófico no es tanto así como argumentos ni cosas así, es más que nada prácticas. Creen en una realidad última y los populares en la creencia en muchos dioses. No necesariamente creyendo en una realidad última. Número 3, tienen 3 dioses principales, los que ya dijimos, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma no es adorado por los hinduistas porque Brahma no puede proveer salvación. Cuando digo salvación, no me refiero a la salvación como los cristianos conocemos, de que somos muertos en nuestros delitos y pecados y por medio de Cristo tenemos vida eterna. No ese tipo de salvación. En el hinduismo, la salvación tiene que ver con salir de esta ilusión en la que vivimos, salir de este ciclo de encarnaciones, salir de este ciclo de karma y hacerme otra vez uno con la realidad última. Eso es la salvación para ellos. En el hinduismo hay 4 caminos, que es el conocimiento, es la lectura de los Vedas, los libros sagrados, obras o rituales, hacer el bien, cumplir con los deberes eternos, devoción, escoger un Dios y ser devoto a este Dios, por ejemplo, Krishna. Y número 4, ejercicios como el Raja Yoga, que es la unión con Brahman. Yoga significa yugo, entonces a todos estos ejercicios de yoga es una forma de adoración al dios Brahman o a la realidad Brahman. No tienes que hacer los 4 caminos si tú como hinduista dices, bueno, quiero simplemente leer los Vedas, ya con eso eres un hinduista bueno. No, la lectura no me funciona a mí, quiero mejor hacer el bien y cumplir con los deberes, rituales y eso. Ok, no hay problema, dale. No, en realidad no quiero hacer obras, pero sí voy a adorar a un Dios y escojo a tal. Ok, también se vale. No, yo no quiero adorar dioses, ni leer, ni hacer bien. Voy a hacer ejercicios de yoga y estas meditaciones. Ok, no hay problema, también puedes. Por eso el hinduismo se puede filtrar con cualquier tipo de religiones. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije del mall y el centro comercial? Bueno, es precisamente por eso. Un hinduista puede ser cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que un hinduista puede venir y decir, ok, de todos los dioses escojo a Cristo como mi Dios. Y lo hablas con él y él confiesa a Cristo como Dios y todo eso, pero en su mente no es lo que nosotros pensamos. Porque él en su trasfondo tiene donde, Cristo ha de ser un avatar más de estos 3 dioses que emanan de Brahman. Por otra parte, no puede haber cristianos hinduistas porque el cristianismo rechaza todas estas enseñanzas del hinduismo. Y el número 5, hay 5 principios en el hinduismo. Brahman es la realidad última. Atman es el espíritu, nosotros somos espíritu, pero no somos independientes. Por ejemplo, cuando nosotros morimos, nuestro espíritu o nuestra alma no se hace una con Dios. No, morimos y nuestro espíritu se va a la presencia de Dios. Estamos con Él. He aquí, cuando tú te mueres en el hinduismo, tu espíritu se une a esa realidad última. Maya es una ilusión, es decir, todo lo que ves es una ilusión, no existe y tu propósito es salirte de ahí. Karma samsara son obras o ciclos. La vida en la que tú estás, si estás sufriendo es porque seguramente
la vida pasada no viviste bien, no seguiste los mandatos eternos ni nada de eso. O posiblemente no fuiste un buen practicante tomando uno de los cuatro caminos. Entonces por eso estás como estás. ¿Qué debes de hacer? Bueno, en esta vida donde estás, practica el bien, haz todo lo bueno que puedas, escoge un Dios si no puedes adorar a muchos y trata de salir y romper ese ciclo. Si llegas a hacer eso, entonces obtienes lo que conocen como el moksha o la salvación, que sales de esta ilusión, de este ciclo interminable y te unes a la realidad última. En la primera canción que les mostré decía, My sweet Lord, I wanna be with you. Mi dulce Señor, quiero estar contigo. But it takes so long, my Lord. Pero se toma demasiado tiempo, mi Señor. ¿Y por qué se toma demasiado tiempo? Porque esta persona está ciclo tras ciclo tras ciclo sin poder salirse de esta ilusión y estar con la realidad última. Hablando de esto de karma, el hinduismo adopta un sistema de castas, es decir, que hay niveles. Ah, están los brahmanes, que son como sacerdotes, chatrias, vaisidas, pero básicamente los de abajo son como los más pobres y los otros son como diferentes estatus sociales. Hay rituales y todas estas cosas, pero como les digo, más que nada ellos se basan en hacer cosas que no tienen, por decir así, que no son requeridas. Simplemente haz algo bueno y ya, básicamente. Ok, entonces esto es todo lo que quería decir acerca del hinduismo y vamos al budismo. Pero antes de entrar ahí, quería ver si hay alguien que tenía alguna duda o algo antes de continuar. A ver, Rafael, dime. Saludos, profesor. ¿Qué tal? Buenas Bien, noches. bien. Buenas noches. Saludos a todos. Si entendí bien, entonces Brahman es una realidad, no es considerado un dios personal, sino como, no sé, como un principio o algo así, y se manifiesta en los tres dioses principales, la triada, ¿no? De Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Estos sí serían dioses personales o...? Depende qué quieres decir con personales. Ajá. No, no, porque no sé si lo ven como el modalismo, o sea, que a veces es Vishnu, a veces es Brahma, a veces es Shiva, no sé, entonces sería un sistema modalista, una triada modalista. Brahman con N al final sí sería un sistema modalista, pero ya cada dios individual ya estamos hablando de tres dioses diferentes. Ok. Una, O sea, sería un triteísmo, un sí, o triteísmo. sea, Vishnu no se puede hacer Shiva, pero Ok, Brahman se puede hacer los tres, porque ok, emanan de él. ok, excelente. Gracias. Sí, de nada. Por ahí alguien preguntaba acerca de las cuentas. Sí, ellos tienen tipo como rosarios que al igual son recitaciones u oraciones. ¿Puedo hablar un poco más de la reencarnación? Sí, déjame ver si tengo aquí en las notas. De hecho, déjame lo comparto. Déjame leer la pregunta. He escuchado que dicen que cada reencarnación es mejor, pero si fuese así, India cada día está peor, no hay coherencia. Ok. En cuanto a lo que mencionas acerca de la reencarnación, tenemos esta ilustración. En esta primera, en la que está del lado derecho, me parece, déjame ver. Mm, sí, en esta que está del lado derecho, si comenzamos por este... No, 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 perdón. Del lado izquierdo, vamos a empezar del lado izquierdo. Vemos que la persona aquí murió, vamos a empezar con este esqueleto y luego otra vez reencarnó, nació, creció, vivió todo esto, se hizo viejo y murió. Pero otra vez el ciclo comienza acá atrás y continúa y esto se va eterno y eterno y eterno hasta que pueda salirse de allí.
Karma en sí es una palabra sánscrita que significa una acción. La ley del karma es la explicación hinduista del por qué hay nacimiento y por qué las personas sufren. ¿Por qué hay nacimiento? Porque la persona no pudo salirse de este ciclo de karma y por eso reencarna y vuelve a nacer. Es como otra oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Y por qué sufre? Porque si no hizo las cosas bien, puede que nazca en una casta más baja y haya sufrimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe este ciclo? Aquí vemos una vez más. Tenemos una persona que nace, pasa por toda la vida, se hace viejito, nace otra vez, está aquí viviendo, se hace viejito, muere, pero ahora ya no vuelve a ser bebé. Aquí la realidad, o más bien esta persona alcanza esta salvación, este moksha, y regresa una vez más con la realidad última. La manera en que he escuchado que lo explican es que nosotros somos pequeñas gotas de agua en el océano. Cuando, si tú tiras una gotita de agua en el océano, ahí vuelves a ser parte de toda esa inmensidad. Entonces, básicamente lo que ocurre, lo interesante de esto es que las personas que están en las castas bajas, que sufren, ah, no quiero decir que se encariñan, pero se posesionan de ese sufrimiento y es como decir, oh, wow, voy a ser mejor. O sea, sí estoy sufriendo, pero no va a ser igual en la próxima vida. Y eso los motiva a seguir. Por otra parte, tenemos cristianos, y digo cristianos entre comillas, que no han entendido que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento produce carácter, paciencia, ¿verdad? Produce fe, nos ayuda a confiar más en Dios. Es parte de. Ah, pero hay hinduistas que, obviamente, si somos generales, manejan mejor el sufrimiento que el cristiano ah, común y corriente. Bueno, vamos a seguir. Yo sé que hay más preguntas, pero vamos a dejarlas para el final. Vamos a ir ahora con el budismo. Así tenemos tiempo. El budismo es muy peculiar. Y te vamos a ver por qué. Porque es una religión no teísta, no tienen un dios. O sea, técnicamente los budistas deberían de ser ateos, porque no tienen un dios en particular. Sí tienen un fundador, a comparación del hinduismo que no se sabe ni dónde salió. Y tiene un origen en la India. El budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Y el punto de el budismo es igual salir de esta realidad y llegar al nirvana. Vamos a hablar un poco de Buda. Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, es este Buda que vemos aquí, flaquito, chiquito. Yo sé que en la China hay otros tipos de Buda y ese es por el tipo de budismo que se practica. Hay diferentes tipos de Budas en todo el mundo, diferentes versiones. Pero el Buda original es este que vemos aquí. Si van a mi página de Facebook, hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, puse un video de un Buda que me encontré en la tienda. Y ese Buda es un Buda gordito, ese no es este Buda. Es como una copia de este Buda. Tienen otras prácticas, otras creencias, pero el budismo en sí es este que fue fundado por Siddhartha Gautama. Ok. Fue un momento tierno y uno de los momentos más significativos de la historia asiática, un punto de inflexión que comenzó con una mirada. Había sido un camino largo y tortuoso que había recorrido plagado de indecisiones y dudas, pero finalmente tomó una decisión sin duda que quedaba por considerar el costo. No era la renuncia de sus riquezas y estatus lo que le preocupaba. Ser un príncipe con todas las riquezas y el honor que conlleva esa posición no significaba nada para
Siddhartha Gautama. Era el pensamiento de su esposa e hijo lo que lo más atormentaba. Era su pasión y deleite, y fue aquí donde la lección que había hecho fue más profunda. Tanto es así que se prometió a sí mismo que robaría una última mirada antes de abandonar a su esposa y a su hijo recién nacido. Fue entonces cuando se deslizó hacia el dormitorio donde yacían su querida esposa y su hijo. Anhelaba tomar el bebé dormido en sus brazos por última vez, sellando su amor con un beso de despedida. Anhelaba tomar a su esposa en un último abrazo dulce, pero no fue así. Se quedó en las sombras, mirándolos, y en su corazón se puso triste. El dolor de la despedida aumentó hasta el punto de una agonía insoportable. Aunque su mente estaba resuelta, nadie podía impedir su búsqueda. Las lágrimas fluían libremente de sus ojos. Finalmente, reprimió ese sentimiento, se apartó de la escena donde estaba y caminó rápidamente hacia su caballo y su sirviente que estaba esperándolo. No me dejes ahora, mi señor, gritó una voz de mujer en la oscuridad. En 7 días dominarás 4 continentes y 2000 islas. No es el momento de irte, gritaba. Bueno, lo sé, responde el joven príncipe sin detenerse, pero no es la soberanía lo que deseo. Me convertiré en un Buda o en un iluminado, y haré que todo el mundo grite de alegría. Y así fue como Siddhartha Gautama, más tarde conocido como el Buda o el despertado o el iluminado, cabalgó hacia la noche y entró en la historia unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. La historia de Gautama es crucial para darnos una idea de cómo uh, el hinduismo y el budismo percibe el predicamento humano y ofrece una solución. Gautama fue criado como un hijo de la tribu Sakya en Nepal, llevó una vida de lujos, muy mimado. Su padre se aseguró que no le faltara nada, que tuviera todos los placeres, protegido de todo tipo de dolor, de sufrimiento. Estaba como en una burbuja, por decirlo así. No tenía problemas, no permitían que tuviera problemas. Nunca fue expuesto a la maldad del mundo porque siempre estaba dentro de su palacio, dentro de las paredes, protegido de todo esto, donde todo era, era bonito, era verde, colorido, no había muertos, no había nada de eso. Sin embargo, sucedieron 3 cosas que lo trajeron a la realidad al joven Buda. Número 1, su mamá muere durante su nacimiento. En esta primera experiencia se dio cuenta que su mamá murió cuando dio a la luz. La segunda experiencia o el segundo evento ocurrió cuando él tenía 9 años. El joven Siddhartha Gautama fue llevado a presenciar el festival anual del arado en Sakya, donde su padre hizo el primer corte ceremonial en el suelo. En lugar de disfrutar el esplendor real de su padre, se horrorizó al ver que mientras el suelo se abría, los insectos eran arrojados de sus hábitats, los gusanos se cortaban en pedazos y los pájaros descendían a comerse a las criaturas que se retorcían en el suelo roto. Es decir, en esta fiesta de arado que tenemos aquí en la foto, vio los gusanitos que salieron, los animalitos, y vio cómo los aves los despedazaban, y eso le causó un trauma al joven Buda. Entonces tenemos la muerte de su mamá, la muerte de los gusanitos. La tercera experiencia llegó algunos años después. Cuando el príncipe, ahora completamente adulto, se dispuso a ver el mundo en su carro adornado con joyas y a lo largo de una ruta cuidadosamente elegida y decorada por su padre, que solo quería mostrarle la belleza de la vida, en el camino se encontró primero a un anciano, luego a un enfermo y finalmente a un muerto, que tenemos aquí. Al ver el cadáver se dice que Siddhartha Gautama preguntó: ¿es este el único hombre muerto o el mundo contiene otras instancias como esta? ¿En todo el mundo es lo mismo? Le responde alguien: sí, así es en todo el mundo. El que comienza la vida debe terminarla, no hay escapatoria de la muerte. ¡Oh, hombres mundanos!, exclamó Siddhartha, como si hablara con su padre y con todos los demás atrapados en las distracciones de la vida. ¡Cuán fatal es tu engaño! Inevitablemente tu cuerpo se convertirá en polvo, pero sigues viviendo descuidadamente y sin prestar atención. A esto agregamos un cuarto
evento en la vida de Siddhartha, el primero, la muerte de su mamá, el festival de Arado, esta reunión que tiene aquí con estas tres personas y finalmente un hombre flaco. En el cuarto ejemplo o evento se topó con un hombre espantosamente flaco, desnudo, que solamente tenía un tazón para limosnas y con todo tenía la mirada más serena que un vencedor. Era un monje asceta. Ah, el ascetismo es la autodisciplina severa de evitar cualquier indulgencia, generalmente por razones religiosas. Entonces, al encontrarse a este monje asceta, se dio cuenta que el monje había vencido el dolor, la muerte aparentemente y la angustia en busca del Atman, en busca del yo. Y lo había puesto en contacto con el mar eterno del ser, donde fluyen las apariencias ilusorias. Después de una fiesta que celebró en el palacio en honor al nacimiento de su hijo, a la mañana siguiente, Siddhartha se despidió de su mujer y los abandonó, lo que leímos al principio. Fueron estas experiencias de vida que formarían ahora el corazón de Buda y lo llevaría en esta búsqueda del yo y finalmente deshacerse de todos sus deseos, alcanzar el nirvana y volverse en este iluminado. Como les dije, en el budismo hay un fundador, una historia bastante turbia. O sea, para empezar, ¿cómo voy a confiarle en mi vida a un hombre que abandonó a su familia? Porque tenía un evento de crisis, ¿verdad? Existencial. Comparando esto con Cristo, Cristo siempre supo quién era, siempre supo cuál era su meta, cuál era su propósito en esta vida, y lo hizo. Este Buda de repente se dio cuenta de la realidad del mundo y quiso lidiar con esto, abandonando a su esposa y a su hijo. Pero bueno, en el hinduismo existen lo que se conocen como las tres joyas. Los budistas que siguen el Theravada es una sección de Asia, hay una sección del norte y otra del sur. Bueno, los que siguen la sección del Theravada adoptan estas tres joyas. Uno, que Buda es el iluminado; Dharma, que son las enseñanzas de Buda; y el Sangha, que es la comunidad. En estas tres joyas, si usted se quiere hacer budista, lo único que tiene que hacer es recitar la siguiente fórmula: Buddham Saranam Gacchami, Dharma Saranam Gacchami y Sangham Saranam Gacchami. Me acerco al Buda para hallar refugio, me acerco al Dharma para hallar refugio, me acerco al Sangha para hallar refugio. Es decir, me acerco al iluminado para hallar refugio, me acerco a las enseñanzas del Buda para hallar refugio, me acerco a la comunidad para hallar refugio. Dharma, ellos dicen, es como una medicina que cura nuestro sufrimiento, pero no funciona a menos que la tomemos. Sangha es la comunidad de personas que ha renunciado a la vida mundana para seguir, perseverar y compartir las enseñanzas. Ahora, noten algo. El punto del budismo es deshacerte de tus deseos. Pero al ser parte de esta comunidad del Sangha, quieres compartir las enseñanzas del Buda. Es decir, es tu deseo extinguir el deseo, pero a la vez tienes el deseo de enseñar las enseñanzas que te ayudan a ya no tener esos deseos. Las tres joyas se pueden ver en tres diferentes colores. Por ejemplo, Buda representa el amarillo, Dharma el azul y Sangha el rojo. Y el verdadero budista se refugia en ellos. Son tres joyas. Hay cuatro verdades nobles en este tipo de budismo. Uno, que el sufrimiento es real. Dos, el deseo es lo que causa este sufrimiento. Tres, este deseo o la victoria sobre el sufrimiento es eliminando los deseos. ¿Y cómo? Es siguiendo el camino de 8 pasos o el camino óctuple. Entonces, sufrimiento es real. ¿Por qué hay sufrimiento? Porque deseo cosas.
Pero si venzo ese deseo de querer cosas, puedo salir de aquí. ¿Y cómo lo hago? Siguiendo el camino óctuple. Este camino óctuple, a lo mejor lo pueden ver en algunos lugares. Aquí está, que es este pequeño como timón. Pero básicamente son 8 caminos. Por ejemplo, visión perfecta de conocer la verdad, intención perfecta de liberar tu mente del mal, una habla perfecta, no hieras ni ofendas a otros, acción perfecta, haz bien a otros, subsistencia perfecta, respeta la vida, esfuerzo perfecto, resiste el mal, atención perfecta, haz meditación, conciencia perfecta, controla tus pensamientos. Según el budismo, si tú haces este camino óctuple, vas a llegar a lo que se conoce como el nirvana, que es una palabra sánscrita que significa extinguirse o apagarse. ¿Extinguir qué? El deseo, el odio, la ignorancia y en última instancia del sufrimiento y el renacimiento. Literalmente significa apagarse. Cuando en el budismo dicen que hay que meditar, por ejemplo, si en el Salmo 1 leemos, bienaventurado aquel que medita en la palabra del Señor o en la ley del Señor día y noche, ¿verdad? Así que es como un árbol plantado junto a ríos y que da fruto y todo eso. La meditación en el budismo no es eso. No es como nosotros que leemos un pasaje y meditamos y vemos qué significa y oramos al Señor por dirección y todo eso. No, no. Budismo, cuando dice meditación, es literalmente que no pienses nada. Extinguir cualquier pensamiento, cualquier deseo. Que no haya nada. Si puedes hacer eso, entonces has alcanzado el nirvana. Curiosamente, Buda se dice que alcanzó este nirvana, es decir, extinguió el deseo. ¿Recuerdan? Si extingues el deseo, no hay sufrimiento. El problema es este, que Buda, al llegar a ese nirvana, extingue el deseo, pero a la vez deja enseñanzas, deseando que la gente siga esas enseñanzas para que ya no tengan ese deseo. Las personas que enseñan budismo quieren que enseñarte a no tener deseos, pero su deseo es que tú no tengas deseos. No creo que valga la pena explicar el por qué todo eso no tiene sentido, creo que es bastante Claro, lo claro. refutan. Sí. Ah, hay 5 preceptos básicos en el budismo: no matar, consistente con el cristianismo, más que nada asesinar, no robar, no inmoralidad sexual, no mentir, no intoxicarse. Irónicamente, estas personas viven una vida, los que son verdaderos budistas, una vida más o menos moral buena. En cuanto a las prácticas y oraciones, tenemos diferentes cosas. Tenemos como el incienso, lámparas, ofrendas de frutas o manzana, ruedas de oraciones que están aquí en esta foto. Y esto es lo que mencionaban como ese pequeño rosario. Estas banderitas que ven aquí, obviamente estas que tengo aquí no tienen oraciones, estas nada más tienen los mantras del hinduismo. Pero estas banderitas que ven aquí, y esta rueda y estas que están acá, todas estas son oraciones. Las banderitas las ponen aquí porque piensan que el viento, al tener contacto con estas banderitas, se va a llevar las oraciones a donde tienen que ir. Obviamente, pues no sé a quién, ¿verdad? Porque no tienen un Dios, entonces hay que ver para dónde se van. Los budistas tienen un orden monástico. Hay aproximadamente medio millón de monjes Theravādim en el sureste de Asia, los que practican este budismo que estamos viendo. Estos se entregan a estudiar y a enseñar el Dharma, las enseñanzas del Buda. O sea, están enseñando a no tener deseo, pero su deseo es enseñar.
Tanto monjes como monjas se cortan el cabello, visten ropa simple, son dueños de cosas básicas, no consumen comida sólida después del mediodía, practican el celibato y dependen de las personas para comidas y recursos médicos, como vemos aquí en esta foto. Como no tienen dinero, son personas ascetas, no son dueños de nada. Estas personas dependen de la comunidad para su supervivencia. Y esas que están aquí abajo son monjas ah, budistas. Ahora, hay monjas con vestidos rojos, estos son los que vemos en el Tíbet, y están los que tienen vestidos naranjas, que son de la región de Tailandia. Profe, Finalmente, dime. disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta o espero al final? Si quieres de una vez. ¿Cómo es el proceso o cómo es el orden jerárquico en este asunto de las mujeres, los hombres, entre los dos mismos grupos? Si hay jefes, o estoy diciendo jefes como algo básico, pero si hay algún tipo de jerarquización de los cargos y eso. Más que nada son como, ¿cómo te digo? Por ejemplo, este budismo que estamos viendo, el Theravada, aquí tengo una página web, déjame ver si todavía está activa. A ver, vamos a ver si la abre. Por ejemplo, aquí en esta, que son estas mujeres que están aquí abajo, en esta página de ellas, la Alianza de los Bikunis. ah, Básicamente lo que hacen aquí es que tienen un fundador, tienen un guía, un maestro, que comienza a meditar y sigue la tradición del budismo Theravada. Y ahí les enseña a las personas, a las mujeres, a meditar y todo eso, y eventualmente ellas dejan su vida donde están y se vuelven en ascetas y obtienen estas vestimentas y se dedican a seguir las enseñanzas del Buda para algún día llegar a su nirvana. Fuera de eso, que tengan como una jerarquía, quizá como el cristianismo o el mormonismo que tienen como líderes, en realidad no. Está, por ejemplo, este monje, el mero mero, ¿cómo se llama? El que le da besos a los niños en la boca. Se me olvidó el nombre. Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama. Ese sería como alguien ah, arriba de todos, pero en realidad es o sea, no hay como estructuras, por decirlo así, como nosotros vemos en otras religiones. Por lo mismo que no, o sea, es más que nada como un estilo de vida a una religión. Ok, ¿qué más? En el budismo tenemos una flor que, por cierto, no es que sea, ¿cómo le llaman? Los que me mezclo con todas las religiones, no soy sincretista. Pero el otro día fui al zoológico y se me acercó una chinita y me dio esta flor de loto. Y esta dice verdad, compasión. Y esta flor de loto es común en el budismo, no sé si se apreciará muy bien en la cámara. Pero básicamente la flor de loto tiene un significado bastante interesante. Significa un símbolo de pureza. Mucho antes de la época del Buda, florece profusamente en el arte y la literatura budista. Sus raíces están, de la flor de loto, las raíces están en el agua fangosa, pero la flor de loto se eleva sobre el fango para florecer limpia y fragante. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida del budista es así, que está en ese sufrimiento, está en ese fango, en esa oscuridad,
pero conforme va haciendo las enseñanzas, practicando el budismo, va subiendo hasta que llega a la superficie y se abre en esta flor, llegando a su nirvana, deshaciéndose de todo el sufrimiento. No me diga nada, yo no me lo inventé, eso es lo que dicen ahí. Échale broncas a ellos. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a ver algunas cosas que son importantes. Número uno, cada cosmovisión necesita contestar estas cuatro preguntas. ¿De dónde venimos? Origen. ¿Por qué estamos aquí? Propósito. ¿Por qué hay sufrimiento? El problema del mal. ¿Y qué pasa después de la muerte? Cuando hablamos del hinduismo y el budismo, para empezar vemos que hay varios relatos de la creación y no se ponen de acuerdo. Esa primera pregunta ya la falló. Uno de estos es Purusha, una emanación divina del dios Brahma. Se dice que solamente vemos un cuarto de esta realidad porque las otras tres son en forma divina. No nos dicen nada, ¿verdad? Acerca de la creación. Y lo que vemos no es completo, entonces en realidad no es una respuesta buena acerca de la creación. El budismo, como no tiene una deidad, tampoco puede explicar cómo se originó el universo. Por otra parte, los budistas creen en un ciclo continuo de muerte y renacimiento hasta alcanzar el nirvana, pero no te explican cómo se creó todo. El cristianismo sí, el cristianismo te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de la nada, y tenemos los tres elementos, me gustan. El principio, tiempo, creó de la nada Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Génesis 1:27 creó pues Dios al hombre, es decir, nosotros como humanos tenemos un creador. En el budismo y el hinduismo simplemente somos parte de una realidad y ya. O sea, ni siquiera, o sea, lo que tenemos ni siquiera existe, es una ilusión. Propósito, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Por qué estamos aquí? En el hinduismo se dice que hay una realidad última, que tenemos espíritu, que necesitamos romper el ciclo con las obras y hallar la salvación. Y si no, otra vez el ciclo, y si no, otra vez el ciclo, hasta que salgas si es que sales. El objetivo de la devoción religiosa a Vishnu es la liberación del ciclo del nacimiento y muerte. Para otros es salud y prosperidad en esta vida, buenas cosechas, éxito en los negocios o niños prósperos. La mayoría de Vaishnavas, los que adoran a Vishnu, esperan pasar la eternidad en presencia de Vishnu después de la muerte. Pero note esto, esperan pasar la eternidad con Vishnu, pero la realidad es que cuando mueren regresan a la realidad última, no a estar con Vishnu. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? No sé. No dice claramente qué pasa. Estos son solamente los que adoran a Vishnu y todos los demás que adoran a otros. ¿Cuál es el propósito de ellos? El propósito del budismo es seguir las enseñanzas de Buda y alcanzar el nirvana. Extinguir no solo el sufrimiento y el deseo y el apego, sino el individuo que lo desea. La extinción de yo es el punto. ¿Qué dice el cristianismo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestro propósito en esta vida es conocer a Dios y disfrutar eternamente de Él, como dice el Catecismo de Westminster. El bien y el mal. ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, el hinduismo te dice que porque las vidas pasadas, como viviste y por eso sufres, y entre más cosas buenas hagas, vas a salir de esas castas. El budismo igual te dice que tienes que llegar al nirvana y salirte de ese sufrimiento. El cristianismo, por otra parte, dice no, en realidad esto es porque hubo una caída, porque el pecado entró. Es por culpa del pecado, la desobediencia del hombre que hay sufrimiento. En principio no era así. Pero ahora con el pecado es que vemos todo este tipo de sufrimiento, la degradación no solo moral, pero también de salud, de relaciones, de todo esto. Por lo menos ya tenemos 3 preguntas y hinduismo y budismo nos dan respuesta buena. En cuanto al futuro, el hinduismo dice Brahma
no es adorado debido a su inhabilidad de salvar personas. Esta salvación es diferente al concepto cristiano. La salvación en el hinduismo es que el espíritu se una a la realidad última por medio de la lectura de los Vedas, hacer el bien, devoción de dioses y prácticas de yoga, pero no garantiza que vas a llegar ahí. El budismo simplemente alcanzar el nirvana por medio del camino óctuple. Síguele tratando hasta que llegues. Y aunque llegues al nirvana, o sea, ¿cómo sabes que ya llegaste? O sea, ¿quién puede dar fe de eso? ¿Quién me garantiza que Buda alcanzó el nirvana? ¿Cómo yo sé que él no se lo inventó? El cristianismo te dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida y el hombre se convirtió en una criatura viva. Génesis 3:19 dice, polvo eres y polvo volverás. El polvo volverás, perdón. Isaías dice, tus muertos vivirán, sus cuerpos se levantarán, tú que moras en el polvo, despierta y canta para la alegría, porque tu rocío es rocío de luz y la tierra dará luz a sus muertos. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, y algunos para vida eterna y otros para vergüenza y el desprecio eterno. 1 Corintios 15:13-4, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Cuál es el futuro del cristianismo? Estar cara a cara con el Señor, Creador, Rey del universo, y disfrutar de Él para siempre. Ya de ahí podemos hablar de libros sagrados, que no me voy a meter aquí ya en este tema, pero vemos que las enseñanzas del Buda no hay manera objetiva de probar si son genuinas. En cuestión de los Vedas, del hinduismo, sido que ha pasado muchos años, no sabemos de dónde salieron y quién los escribió. Cuando hablamos de la Biblia, les recomiendo el libro de Evidencia que demanda un veredicto de Sean McDowell y de John McDowell, padre e hijo. Ahí tienen bastante información. El de Cristianismo Caso Resuelto de este ex detective. Entonces hay varios libros muy buenos para ver la James confiabilidad de las Warner Wallace. escrituras. Ya, J. Warner Wallace. Entonces, creo que podemos detenernos ahí para tomar preguntas. El pastor Jorge tiene la mano levantada. Sí, hermano, Dios le bendiga. Este, ¿Cómo alcanzar a los budistas y hacerlos que cambien de doctrina, mi hermano? Ok, bueno, para empezar, nosotros no podemos cambiar a nadie. El primer paso que necesitamos reconocer es de que no tenemos la habilidad, ni los medios, ni la capacidad para cambiar a alguien. Habiendo dicho eso, la mejor forma es de que tú te vayas al internet y busques templos budistas en mi área y vayas y los visites. Métete ahí. Hace unos meses fuimos a visitar un templo budista que no conocía aquí en la ciudad de Houston. Y no es como, es nada más si, oye, ¿me das permiso de visitar aquí? Oh, sí, pásale. Y ahí puedes entablar preguntas. Por ejemplo, tenían diferentes objetos, dioses, a pesar de que no tienen dioses, tienen diferentes figuras, entonces tú puedes ahí interesarte, oye, ¿qué significa esto? Oh, ok, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Conócelos, hasta amigos de ellos. Oye, ¿dónde puedo hallar más información? ¿Qué puedo leer? Interésate. Y ya cuando conozcas lo que ellos creen, entonces empieza a compararlo con la Biblia y ver cómo crear un puente. Oye, ¿qué es el nirvana? O es dejar todos los deseos, ¿ok? Y puedes decir, bueno, en el cristianismo, Cristo nos ayuda a abandonar nuestros deseos. Cristo nos da un nuevo corazón. Cristo quita nuestros deseos malos y pone deseos buenos. Entonces es importante conocer lo que ellos creen, lo que el cristianismo cree,
para poder crear estos puentes, pero ellos no te van a escuchar a menos que no tengas una relación con ellos. Así como cualquier testigo de Jehová, si tú le dices, no, Jesús es Dios, ya con eso cerraste la puerta y se fue y nunca más volvió. Entonces es importante crear relaciones y puentes antes de empezar, entre comillas, a cambiar doctrinas. Bruno, creo que tenía la mano levantada también. Sí, buenas noches, profesor. Una Buenas noches. consulta. Bueno, escuché que decía usted, Brahma vendría siendo el dios principal, ¿cierto? Que sería una emanación y de él sale Vishnu y Shiva, ¿cierto? Creo que sí, creo que usé mal la palabra emanar. La mejor palabra sería que son como avatares o diferentes manifestaciones de Brahman, de esa realidad suprema. Manifestaciones, ya. Sí, Entonces, las manifestaciones de la realidad suprema la tenemos en la principal, que sería el Brahman, y podría ser el Vishnu y el Shiva, ¿cierto? sí, el dios, la realidad es Brahman con N, el ¿Ya? dios creador es Brahma sin N. Ah, ya, entonces, entonces tenemos Brahma sin N es el Dios creador. Sí, tenemos Shiva y Vishnu. Ya, entonces, ya, entonces esa realidad se puede transformar en Brahma, Shiva o Vishnu. ¿Así? Ujú. Sí. Ya. Ah, Y lo que había escuchado, que no me había quedado, alcancé a escuchar, el, el que nace del ombligo de Vishnu, me parece, es Brahma. sí, Brahma. Brahma, ya. Sí. Bueno, al menos es lo que dice, ¿verdad? La La historia. creencia. Ya. Brahma nace de Vishnu y este Vishnu o Shiva, ¿ellos de dónde salieron o son simplemente manifestaciones nuevas? Son manifestaciones, como te digo, como es demasiada información, diferentes leyendas, mitos, entonces como que estos son los más aceptados, pero en cuanto a, por ejemplo, de dónde salió Shiva, en realidad no encontré como una historia, simplemente se da por sentado que son manifestaciones de la realidad suprema. Ya. Claro, entonces entiendo que esto sería como la creencia más común porque ellos en su creencia religiosa, como que cada uno le da una postura o creencia diferente a medida que va expandiéndose en los avatares y cosas así. Depende del lugar. Como dije al principio, el hinduismo no es tanto lo que crees, sino lo que haces. Entonces mucha gente ni siquiera lee los Vedas, entonces por eso cada quien puede que tenga su propia versión de cómo se dio todo o de dónde salieron los dioses. Ya, ya, profesor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta a la que le he tratado de estructurar una respuesta no tanto fácil, pero sí que sea entendible. Tiene que ver con la reencarnación, pues por cierto, si no entendí mal, la reencarnación es común en el hinduismo y en el budismo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿cómo y la pregunta va directamente hacia el área apologética, ¿cómo se refuta la idea de la reencarnación? Bueno, yo, mi reacción sería, bueno, ellos primero tienen que demostrar que existe tal cosa, ¿verdad? Porque si yo digo que no existe, no tengo la carga de la prueba, la tienen ellos que están haciendo la afirmación. Pero lo mejor, la forma en que yo lo haría, hablando con una persona, no tanto escribiendo una respuesta, una refutación al karma, sino creo que esto es más persona a persona.
lo que haría era tratar de que la persona viera la supremacía que tiene Cristo y su resurrección sobre la muerte del humano. Ok, demos por sentado que sí hay tal ah, reencarnación. Ok, para fines de conversación se la damos. Pero ¿sabes qué? Jesús puede romper eso. Jesús es más grande que cualquier ciclo de karma. Jesús puede romper ese ciclo, puede cambiar tu vida, puede transformarte, puede darte vida eterna y no tienes que preocuparte más con eso. Entonces, aún asumiendo que el karma fuera real, creo que la importancia estaría en asumir, perdón, no asumir, en demostrar que Cristo es mucho mayor y mejor que cualquier enseñanza que tenga el budismo o hinduismo en cuanto a estos ciclos. ¿Por qué? Porque Cristo vivió, murió, pero resucitó, no renació, resucitó, venció la muerte, venció el sufrimiento, venció todo esto y al final nos dice que cuando Él venga y estemos con Él, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Entonces yo trataría de enfocarlo allí en la supremacía de Cristo, más que dar razones apologéticas o filosóficas de por qué el karma no es verdad. Y obviamente Pastor. aclararía, ok, para fines de conversación asumamos que es cierto el karma, pero no estás afirmándolo, simplemente para fines de conversación, por- en Claro. caso de que quieran Es como aferrarse. para obtener más información también de lo que Sí, ellos piensan. Pastor Jorge, Con respecto a la reencarnación, este, no sé cómo es que se da el ciclo. Ahora, para reencarnar en una persona rica o muy elocuente, ¿qué tendría que hacer la persona? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿la reencarnación está probada científicamente que es cierta? la segunda, si es pregunta, no creo que haya manera de probarlo científicamente. He escuchado casos de, por ejemplo, niños que dan historias de vidas pasadas y todo eso, pero no sé qué tan veraces sean. No he hecho una investigación acerca de esas afirmaciones. Entonces, para decir que tenga sustento científico, no sé, no creo. Y la primera pregunta, ¿cómo puedo salir del karma y mejorar mi situación? Bueno, el budismo te dice que tienes que seguir el camino octuple y los cinco principios de que no te vas a emborrachar, no vas a matar, no vas a tener inmoralidad sexual y todo eso. Y si haces el camino octuple y haces todo eso, tienes más posibilidades de que, ah, no que reencarnes en una mejor posición, pero sino más bien de que llegues al nirvana y te liberes del sufrimiento. En el hinduismo, si haces obras o si sigues estos diferentes principios, en el hinduismo ahí sí puede que tus obras sean mejores que las malas y quizá nazcas en una casta mejor. Pero en realidad no hay garantía de ni uno ni del otro. Es un ciclo que puede durar mucho, mucho tiempo. no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna consulta. Aprovechen que vamos a embajada. Si no hay más preguntas, bueno, aquí Melvin. Adelante, hermano. Gracias, mi hermano, gracias, muy amable. Bueno, profesor, excelente ponencia, mi hermano. Profesor, tengo entendido y tú me corroboras que estas dos religiones, o principalmente la hinduista, la que hablaste la primera parte, son religiones que no están en contra del cristianismo. Incluso escuchaba yo un pastor hindú convertido al cristianismo, que si tú vas y dices que quieres plantar una iglesia, bla, bla, ellos te dan la oportunidad porque al fin y al cabo, pues ellos creen que todos los caminos pues conducen al Dios eterno, ya que ellos consideran, también tengo entendido que ellos son la primer religión de todo el universo.
Entonces, ese es un punto a favor, ¿no? No así, al contrario, algunas religiones radicales como el Islam, entre otras, ¿no? Que rechazan totalmente el cristianismo y son antagónicas, ¿no? En cambio, Ujú. estas religiones pues son amigables, te dan la oportunidad, incluso hay muchos que se consideran cristianos y budistas al mismo tiempo, ellos no tienen ningún problema por abrazar tus ideas. Y bueno, eso te quería más que todo preguntar para confirmar el dato que yo tengo, ¿no? Gracias. Ah, tengo un amigo que era misionero en Nepal por muchos años, el hermano Martín González. Y técnicamente sí, pero depende de las regiones en donde quieras establecerlo, porque muchas veces el gobierno se mete. Ah, entonces, ahí yo creo sería el problema, depende de la región. Por ejemplo, el budismo en China no es un budismo que te permite ser cristiano. Ahí los cristianos tienen que estar escondidos y las Biblias ahí ilegalmente traficadas, ¿no? Entonces, depende qué tipo de budismo, y qué lugar se practica el hinduismo. Por ejemplo, India, hasta donde tengo entendido, también tiene sus cosas hostiles contra los cristianos. Ah, ahora, si hablamos de hinduismo, el original, sí, el hinduismo tiene esa capacidad de adaptarse a diferentes cosmovisiones. Por eso dije que un hinduista puede ser un hinduista cristiano y adorar a Jesús nada más. Pero eso no quiere decir que es algo. Simplemente Jesús viene siendo uno de tantos dioses que él escogió. Y no puede haber cristianos hinduistas porque sería una contradicción. Sería aceptar algo que el cristianismo rechaza. Entonces, así en general dependería de la región y no hay cristianos budistas, no hay cristianos hinduistas, solamente hay cristianos cristianos. Interesante también quizás agregar que a pesar de que el hinduismo es principalmente, vamos a decir así, originario de la India, no necesariamente es la religión más grande en la India. En la India es muy importante el Islam también. Hay un gran número y básicamente la persecución a los cristianos, aun cuando viene también de los hinduistas, en buen número viene también de los islamistas. Ajá, sí. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? Si no, bueno, hermano Simón, de verdad, gracias una vez más por tu tiempo, Gracias. por todo el espacio y por dispensarnos parte del tiempo que sería de tu familia para que nosotros podamos nutrirnos aquí y obtener herramientas para evangelizar. Amén. No sé por qué siento que esto es algo muy, muy subjetivo, no tiene nada que ver con revelaciones ni nada por el estilo, pero creo que este es un tiempo importante para la iglesia intentar alcanzar gente de otras etnias y de otros mundos, digámoslo así, ¿no? Religiosamente hablando. No sé Claro. cómo lo ves tú que estás más involucrado en eso. Pues la realidad es que todos necesitan a Cristo, incluso las personas que van a la iglesia cristiana. Entonces creo que mientras hay una persona que no crea en Cristo, independientemente de dónde es o qué crea o qué religión pertenezca, ahí está una oportunidad. Somos llamados a llevar el evangelio a todos. Claro. Y algunos con mayor riesgo que a otros, pero es un deber por igual. Claro, Amén. exacto. Bueno, muchas gracias por todo, hermano, por la clase, que el Señor te bendiga mucho. Y Amén. bueno, ya estamos en la recta final, esta es la penúltima, nos estaríamos viendo la próxima semana si Dios lo permite y no ocurre ningún evento particular.